Bienvenido al podcast del vendedor profesional, soy Carlos Sogor. Y hace poco, en mi blog, en csogor.com, publiqué una entrada que además viene referenciada de una entrada que publiqué hace un par de años en el blog de Rafa Osuna, en el último blog, y que hablaba sobre qué quieres conseguir, sobre cómo conseguir las cosas, pero le di una vuelta y definí pues lo que yo llamo el cómo conseguir lo que quieras, pero sin ganas. ¿Qué significa sin ganas? Yo en este post comentaba que doy a bien me doy como muy satisfecho por 3 logros que había conseguido en mi vida, bastante importantes. El primero, que fue perder peso. El segundo, que fue dejar de fumar. Y el tercero, que ha sido, además, recientemente, dejar de morderme las uñas. ¿De acuerdo? Siempre he tenido problemas de sobrepeso. Además, durante una época en mi vida muy fuerte, fumaba bastante. Y el tema de las uñas, pues desde que tengo uso de razón. De hecho, mi madre dice que desde pequeñito siempre me he mordido las uñas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando alguien tiene uno de estos malos hábitos, uno de estos vicios, ¿de acuerdo? Como es mi caso, el de, por ejemplo, no cuidarme, o el de morderme las uñas, o el de fumar, normalmente para superarlo, para sobreponerte, lo que la gente suele recomendar es fuerza de voluntad. ¿Qué es lo que pasa? Que con el tiempo me he dado cuenta de que la fuerza de voluntad no es la solución. Puede ser solución durante un momento, puede ser solución durante unos días o unas semanas, pero estar siempre sacrificado en base a fuerza de voluntad es muy, muy complicado, porque al final la fuerza de voluntad es bastante débil y se resquebraja con bastante facilidad y frecuencia. Así pues, en su momento, ya cuando decidí perder peso, pues hará de eso entre 12 y 15 años, cuando decidí, como digo, perder peso, empecé a plantearme una forma de perder peso que durara en el tiempo. En ese momento yo ya estaba empezando a diseñar lo que con el tiempo he dado en llamar, por así decirlo, venta científica o metodología científica de venta o proceso de ventas científico, como queráis llamarlo vosotros, que es la base de la metodología que utilizo para diseñar procesos de venta. Esta metodología es relativamente sencilla. En el caso del proceso de ventas, que he hablado muchas veces, tiene varios pasos, pero en el caso de querer conseguir cualquier cosa, hay que cumplir una serie de reglas y bases, ¿de acuerdo? Más allá de las fases o los pasos que tengamos que dar, sí que es cierto que hay una serie de reglas que siempre deben estar ahí. Y son las reglas que te voy a comentar hoy. La primera regla que hay que hacer, o lo primero que tenemos que tener claro, es que tenemos que definir el problema. ¿Cuál es el problema? Y para esto no vale definir el problema, pues por ejemplo, no vale decir estoy gordo. ¿De acuerdo? Tenemos que ser muy detallados con el problema, cuanto más detallados mejor, y determinar también cuál es el objetivo que queremos conseguir. ¿Por qué queremos superar ese problema? ¿Por qué tenemos ese problema y queremos encontrar una solución? Como digo, la definición de este problema pues podría ser, pues no estoy satisfecho con mi cuerpo porque cuando me pongo ropa me doy cuenta de que ninguna ropa me sienta bien, y cuando intento buscar ropa para acudir a una celebración o cuando intento buscar ropa para arreglarme un poco, ninguna de las tallas de la ropa que me gusta se ajustan a mi cuerpo. A mí me gustaría poder vestir pues de una forma moderna o de una forma llamativa, o no sé, la idea que vosotros queráis. ¿De acuerdo? A mí me gustaría vestir de esta forma y no puedo porque las tallas que se usan o porque el corte de la ropa que utilizo no es el que a mí me viene mejor. Acto seguido, después de definir cuál es ese problema, tenemos que definirnos un objetivo. ¿Qué quiero conseguir? Pues, por ejemplo, quiero
entrar, no se trata de decir quiero, obviamente luego definiremos objetivos SMART, quiero perder 10 kilos en 6 meses, todas estas cosas, ¿de acuerdo? Pero lo importante es definir el objetivo funcional, es decir, lo que quiero es poder ponerme la ropa que yo quiera o ponerme la camisa que yo quiera, o en el caso, por ejemplo, de que sea dejar de fumar, pues lo que quiero es poder subir las escaleras del piso de mi abuela sin cansarme, o quiero poder andar durante media hora sin notar que me falta la respiración y el aliento. Una vez que hemos definido el problema y el qué queremos conseguir, tenemos que convertir ese que queremos conseguir en un objetivo SMART, ¿de acuerdo? Un objetivo específico, medible, acotado en el tiempo, relevante, ¿de acuerdo? Como digo siempre, si algún día queréis saber cómo funcionan los objetivos SMART, hay 10.000 posts en internet que os lo enseñan. Y si no, me lo decís y un día hago un programa específico de objetivos SMART. Una vez que hemos convertido o hemos smartizado, como me gusta decirlo en mis clases, una vez que hemos smartizado esos objetivos, tenemos que definir un mapa de la situación actual, es decir, definir el proceso tal y como es ahora mismo. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nuestros días? Por ejemplo, en el caso de fumar, pues identificar cuándo estamos fumando. Pues si estamos fumando después del café, del desayuno, o si eres de las personas que se levanta y lo primero que hace es salir al balcón a fumarse un cigarro, o si fumamos el primer cigarro del día después de haber almorzado. Identificar cómo es el proceso ahora mismo del problema, ¿de acuerdo? Siempre en relación al problema, no se trata de que hagas un diario de lo que haces en tu día, sino de todo aquello que se engloba dentro de ese problema. Entonces, si resulta que tu problema, por ejemplo, es fumar, pues cuando fumes, apunta en ese momento que has fumado, apunta el rato de antes qué es lo que has estado haciendo y qué es lo que haces después. Porque eso te va a permitir, luego veremos para qué, cambiar los hábitos y las rutinas. ¿De acuerdo? Una vez que hemos mapeado la situación actual, y ya sabemos, por ejemplo, en el caso del perder peso, ya sabemos pues qué desayunamos, a qué hora nos levantamos, a qué hora almorzamos, a qué hora comemos, todas estas cosas, tenemos que identificar cuáles son los puntos débiles del sistema. Es decir, tenemos que identificar en qué momentos estamos, por ejemplo, más motivados o en qué momentos nos cuesta más mantener la fuerza de voluntad. ¿De acuerdo? Porque aunque he dicho que la fuerza de voluntad no es necesaria, porque realmente en un proceso la fuerza de voluntad no es realmente necesaria, sí es cierto que nos va a servir a veces como detonante del proceso. ¿De acuerdo? Entonces, identificamos esos momentos del proceso donde el sistema es más débil. Pues, por ejemplo, pues el relacionar, yo qué sé, la gente que fuma relaciona a, no, yo es que siempre que tomo café me fumo un cigarro. ¿De acuerdo? Pues ese sería un punto débil del proceso. O, por ejemplo, en el tema en el tema de la comida, de querer perder peso, pues pasar todos los días delante de una panadería que tiene una bollería exquisita o de una pastelería es un problema, es un punto débil del proceso. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos identificado esos puntos débiles, tenemos que identificar cuáles son las posibles soluciones. Por ejemplo, en el tema de la pastelería, pues podemos coger y probar pues a irnos por otro camino, o podemos, probar a justo cuando vayamos a pasar por delante de la pastelería ponernos música, o si resulta que tenemos una máquina de vending en nuestra oficina, pero lo único que tiene son pues chucherías y chocolates y cosas así, y no tiene fruta o no tiene cosas sanas, pues a lo mejor antes de ir a la oficina cogemos y pasamos por una frutería, nos compramos dos piezas de fruta fresca y nos las comemos antes de entrar a la oficina, ¿de acuerdo? Se trata de ir probando distintas soluciones, pues a lo mejor dar un rodeo, de esa forma hacemos más ejercicio y encima no pasamos por delante de la pastelería. No sé, se trata de ir probando diferentes opciones para que sustituyan, por así decirlo, a ese punto débil. Es más, normalmente recomiendo
realizar esas opciones en base a rutinas. Es decir, pues siempre hacerlo de la misma forma. ¿Sabéis lo que hace Rafa Nadal o cualquier jugador de tenis antes de sacar para concentrarse? Eso de tocarse el pantalón, bajarse el calzoncillo, botar 3 veces la pelota, dar una vuelta sobre sí mismo, sacudirse el polvo de las zapatillas. Todo eso tiene como objetivo en que una vez que nosotros repetimos esas rutinas, nuestro cerebro se está olvidando de lo que tiene alrededor y se está concentrando únicamente en lo que está acostumbrado a hacer. Bueno, pues tenemos que empezar a crear esas rutinas de forma lo más eficiente posible en base a las pruebas que hayamos hecho. Y mi recomendación es que hagas muchas pruebas, que pruebes muchas soluciones distintas, que no te quedes con la primera. Durante una semana, pues yo qué sé, si estamos hablando, por ejemplo, de perder peso, hazlo de comprar fruta fresca y comértela antes de llegar a la oficina. O dar un rodeo para no pasar por la puerta de la pastelería. O salir sin dinero para no tener dinero para comprar en la máquina y llevarte solamente fruta o lo que sea. Si estamos hablando de dejar de fumar, pues por ejemplo, una cosa que yo conseguí dejar de fumar, no dejando, a mí me da mucha vergüenza y me daba mucha vergüenza pedir tabaco, pero no me daba vergüenza, por así decirlo, pedir fuego. Ahora bien, ¿qué descubrí? Que dejándome el fuego en casa, dejándome el mechero en casa, pues por ejemplo, dejaba de fumar en el coche, porque cuando me subía al coche, como no tenía mechero tuve que quitar el mechero del coche, eso sí, aproveché para poner ahí el cargador del teléfono móvil y tal, y cogí el mechero del coche, lo quité y lo dejé en casa guardado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo entraba al coche, aunque tuviera ganas de fumar, no podía fumar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando salía del coche, que eso me pasaba muy a menudo, salía del coche para ir a visitar a un cliente y en el trayecto entre haber aparcado el coche y llegar a casa del cliente solía fumarme un cigarro. Al no tener mechero, me quitaba ese cigarro también. Y al final son esas pequeñas cosas que vas probando y que vas decidiendo, que son rutinas que cuando aprendes a hacer te das cuenta de que generan ciertas sinergias que hacen que consigas tus resultados. Una vez que me quedé con la solución más eficiente, diseñé pues todo un proceso para aprovechar al máximo esas soluciones, porque como digo, normalmente lo que hago es juntar varias soluciones de alguna forma que creen o generen una rutina. Una vez que se ha hecho eso, definir todo un sistema de control en base a desempeño. Pues crear unos KPIs, crear unos hitos, elegir cuáles van a ser las herramientas de control y definir una serie de recompensas en base a la consecución de objetivos. Con esto, lo que consigues no es el decir, estoy pasando por delante de la pastelería, pero tengo que aguantarme, tengo que ser fuerte, tengo que soportarlo, tengo que tener fuerza de voluntad. No, no se trata de eso, sino que se trata de que no tengas que hacer eso porque estás haciendo otra cosa. Y al hacer otra cosa, te llegas a olvidar de eso que pasa por tu cabeza, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, del tabaco, yo lo vi muy claro y de hecho a mucha gente que le he diseñado el proceso para dejar de fumar, lo han conseguido sin apenas esfuerzo, ¿de acuerdo? Y es simplemente en base a eso, de decir, vale, ¿tú cuándo fumas, por ejemplo? Pues yo fumo en casa y fumo cuando me levanto y no sé cuándo, tal. Vale, pues lo que vas a hacer va a ser dejarte el tabaco por las noches en el coche. O no, yo es que suelo después de cenar en mi casa, tranquilamente, tal, no sé qué, me fumo un cigarrito, tal. Pues lo que vas a hacer va a ser dejarte el tabaco en la oficina, dejarte el tabaco en el coche. Y de esa forma, si quieres fumar, tienes que bajar al coche a dejarte el tabaco. ¿Qué es lo que pasa? Que sí que es necesaria cierta fuerza de voluntad, pero muy, muy poca, porque si yo te digo, entre fumar teniendo el cigarro en la mano, tú imagina que yo te pongo el cigarro en la mano y te digo, y ahora tienes que tener fuerza de voluntad para no fumar. Es muy complicado. Ahora bien, si yo te digo, cuando llegues a tu casa tienes que tener la fuerza de voluntad de dejarte el tabaco en el coche. ¿De acuerdo? Eso es mucho más sencillo de llevar porque en ese momento no tienes la ansiedad de querer fumar, sino lo que tienes es ansiedad por querer llegar a casa. Pues a lo mejor lo que haces es
te coges y te dejas el tabaco en el coche. O como digo, sales de casa y sales sin mechero. ¿Qué es lo que pasa? Que al salir sin mechero restringes casi un 30% el fumar, pero no por nada, sino porque cuando sales, por ejemplo, del coche, como era mi caso, aparcas el coche y yo salía del coche y me encendía un cigarro, pero si no tengo el mechero, ya tendría que buscar a alguien que me diera fuego para encendérmelo, para luego llegar de ahí hasta donde está el cliente. Al final, la mayoría de las veces dice, che, mira, ya fumaré luego en salir del cliente, que ahora el cliente me está esperando. Es más, si aprovechabas a llegar lo más justo posible de tiempo, ya ni siquiera te planteabas ese problema, ¿de acuerdo? Ni siquiera te planteabas voy a buscar a alguien que me dé fuego, sino que decías, uy, como voy tarde, mira, ya fumaré en salir. Espero que os hayan servido estos consejos. Este artículo está en el blog, si queréis echarle un vistazo ahí. Escribo un poco más detallado cuál es el método y si necesitáis ayuda para que conseguir cualquier tipo de resultado sin exigirte mucha fuerza de voluntad, pues también podéis plantearme vuestro problema y aunque no soy psicólogo, intentaré ayudaros en base a metodología. Hasta el próximo programa. Muchas gracias por estar ahí otro día.